Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal, que lo puedan compartir con otras personas y gracias por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos inspiran para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El día de hoy vamos a meditar en una escritura extraordinaria, una escritura que está bastante profunda y que de alguna manera creo que nos trae enseñanzas pero muy relevantes a nuestra vida. Está ubicada en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: peligro inminente, peligro inminente. Y es que el apóstol Pedro comienza ahora a hablar de estos peligros que en algún momento la iglesia estaba atravesando y que la iglesia continúa hoy en día atravesando. Necesitamos tener este discernimiento espiritual para poder nosotros observar estas señales que de alguna manera se pueden presentar en la vida para poder entonces nosotros evitar caer en este tipo de peligros. Hay por lo menos 3 peligros que el apóstol Pedro nos está compartiendo aquí de manera muy sencilla y de manera muy práctica, y me encantaría que fuera de bendición para tu vida y pudieras aterrizar de manera sencilla y práctica estas 3 enseñanzas en tu corazón y en tu vida. Número 1, tengamos cuidado del peligro número 1 de los falsos profetas o de los falsos maestros. El apóstol Pedro comienza a partir del versículo número 1, 2 y 3 hablándonos de esta situación. Dice la escritura: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. El apóstol Pedro se pone muy puntual. El apóstol Pedro está reconociendo que así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios de la antigüedad, también en nuestros tiempos habrá falsos maestros. Y sabe, creo que usted y como yo necesitamos entonces tener estos sentidos espirituales muy abiertos, muy despiertos, muy alertas, el discernimiento espiritual, la sabiduría que viene de Dios. ¿Sabe para qué? Para evitar confundirnos y evitar de alguna manera tomar un camino equivocado. Vamos entonces a ser muy puntuales en estas situaciones. Ahora, el apóstol Pedro nos dice: observen las características de este tipo de personas. Entre otras características, dice el apóstol Pedro, dice: ellos introducirán encubiertamente herejías destructivas. Es decir, la manera de proceder de este tipo de personas es a través del engaño, de manera encubierta. Meten sus herejías, meten sus desviaciones, meten sus falsas doctrinas. Entonces nosotros tenemos que observar con mucho discernimiento ese tipo de situaciones para no caer en este error. También se nos menciona que utilizan palabras fingidas. Dice el versículo número 3: llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero hay algo muy puntual que yo quisiera advertirte en esta ocasión, ¿sabes? Para poder discernir muy bien si la doctrina de cierta persona o de cierto grupo es una doctrina que viene de Dios o no viene de Dios, creo que al final tenemos que entender y debemos comprender a la luz de la palabra del Señor qué es lo que ellos piensan acerca de Jesucristo. ¿Cuál es la idea en su doctrina acerca de Cristo Jesús? Dice el versículo número 1, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Sabes, cuando negamos a Cristo,
cuando negamos la deidad de Dios, cuando les preguntas a ese tipo de personas quién es Jesús, y si ellos te dicen que es un profeta, que es un maestro, que es el ángel de Jehová, que es quién sabe qué tanto, al final de cuentas te están engañando. Cuando tú vas a la palabra del Señor, reconocemos a Cristo como el Señor, lo reconocemos como nuestro Dios, lo reconocemos como nuestro Salvador. Así que es muy sencillo, muy fácil. Vamos a aterrizar este discernimiento espiritual, observando la manera de proceder, pero sobre todo preguntando qué es la opinión que ellos tienen acerca de Jesucristo. Es muy, pero muy importante. Bueno, hay un segundo peligro que al final podemos rescatar nosotros de esta preciosa escritura. Número 2, el peligro de la falsa confianza. Sabes, por un lado están los falsos maestros, pero por otro lado está en nosotros esta falsa seguridad, esta falsa confianza. Y no te estoy hablando de que la salvación se pierde o que no se pierde. Te estoy hablando de que muchas veces nosotros creemos que en nuestra idea, que tenemos un Dios que al final de cuentas nos va a pasar por alto todo, que nos va a perdonar todo y al final de cuentas podemos vivir como se nos venga en gana. No es así. Fíjate cómo dice la escritura entonces en el versículo número 4 en adelante. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sabes, cuando te digo que tengamos cuidado de la falsa confianza, es que muchas veces nosotros olvidamos que Dios puede perdonarnos efectivamente, pero que también Dios puede no perdonarnos. Cuando de repente ya hay un gran cinismo en nuestro corazón, cuando de repente ya nosotros estamos completamente desconectados del verdadero arrepentimiento, necesitamos revisar y examinar nuestra vida y realmente preguntarnos si estamos realmente en Cristo, si estamos realmente viviendo una vida de fe, una vida conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sabes, me encanta el versículo número 3 hasta el versículo número 9, porque aparte de todo se nos habla también de que Dios nos da la oportunidad, nos permite a nosotros de alguna forma creer en Él y agarrarnos a su salvación y experimentar su gran amor tan infinito. Versículo número 7, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Me encanta, porque Dios nos puede librar, porque Dios nos puede ayudar, porque Dios nos puede sostener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos si de verdad estamos en Cristo, si de verdad nuestra vida cristiana es una vida ejemplar, si estamos dando el fruto del Espíritu Santo, si estamos viviendo conforme a lo que Dios establece en su palabra. Querido hermano y querida hermana, no te autoengañes. Mira, si no estás leyendo la Biblia, si no estás asistiendo a una iglesia, si no estás en oración, si no estás siendo fiel, si no estás sirviendo a Dios en un ministerio, si no estás involucrado en la obra del Señor, sería muy bueno que revisaras si de verdad estás en Cristo. No porque lo hagamos por obras, sino porque estas obras son una consecuencia del amor tan grande que hemos recibido de parte de nuestro Dios, de su salvación tan hermosa, que no tenemos otra cosa, sino que nos entregamos al Señor y lo servimos con todo nuestro corazón. Pero hay un tercer peligro que yo quiero compartir contigo, el peligro de la mundanalidad. Aquí en el versículo número 9, en la segunda parte, sigue diciendo entonces, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Y aquí se nos habla precisamente de este tipo de personas que de alguna manera se han dado al pecado, que de alguna manera se han conformado al mundo, que viven para el mundo, que viven para y como al mundo y de alguna manera no están dando gloria al Señor. ¿Sabes?
Estos tres peligros son peligros latentes, son peligros inminentes que nosotros como cristianos necesitamos estar muy, pero muy alertas de no caer en ellos. ¿Sabes para qué? Para poder disfrutar de una vida plena, para poder disfrutar de la bendición de nuestro Dios, para poder realmente estar enraizados, afirmados en este Dios maravilloso que nos sostiene y que nos ama. Tremenda porción de la Escritura. Es una porción que la podríamos abrir, que podríamos aprender muchísimo más, que nos podríamos tardar mucho tiempo en la meditación de ella, pero sabes una cosa, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nos sostiene y de alguna manera nos permite a nosotros experimentar su gran amor y su gran misericordia. Peligro inminente, tres enseñanzas. Número 1, el peligro de los falsos maestros. Número 2, el peligro de la falsa confianza. Y el peligro número 3, de la mundanalidad. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y anhelamos que el día de mañana nos podamos volver a sintonizar en una nueva emisión de nuestro tiempo con Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.